Bueno, buen día, ingeniero. Bueno, a nuestro grupo nos toca hablar sobre los biodigestores. Bueno, como en la introducción tenemos que una de las preocupaciones mundiales y de alerta es el agotamiento de los hidrocarburos y el impacto ambiental como fuente de energía. Bueno, de ahí la necesidad de ocupación de las naciones, pues de explorar opciones alternas. Una de ellas son las expuestas, pues en este documento, los biodigestores como parte de los biocombustibles, perdón. El biogás como fuente de energía renovable, pues ha despertado un gran interés en los últimos años, siendo tal vez una de las tecnologías más fácil, o sea, de más fácil implementación, sobre todo pues en los sectores rurales, porque su potencial desarrollo, no solo considerando pues la producción de biogás, sino como de ayuda a la obtención de biofertilizante y tratamiento de problemas sanitarios en algunos casos. Hacen que replicabilidad y difusión en los sectores, pues con abundancia de materia orgánica, pues que de desecho sea atractivo. Bueno, lo que se busca aquí, pues es aprovechar todos aquellos residuos que no están siendo aprovechados, que no están en uso y pues estos están contaminando y están generando daños, ya que al no procesar estos, pues representan un constante peligro de contaminación ambiental. Y bueno, la implementación de biodigestores generadores de biogás es factible pues para disminuir el impacto de huella ambiental, ya sea de la ciudad que decida usarlos o de manera individual para generar energía, pues en propiedades como fincas, granjas, etcétera. Bueno, justificación. Estos proyectos nacen de la iniciativa de utilizar todos desechos orgánicos como elemento principal para la producción de bioabono y biogás a través del mecanismo de biodigestores. Bueno, el bioabono, pues este permite a la producción agrícola orgánica con calidad de sello verde, que es decir, o sea, productos alimenticios que no tienen o sea, tienen cero químicos y que mejorarán la calidad de la alimentación con bajos costos en insumos. Y bueno, al mismo tiempo, pues aquí contribuimos a disminuir la contaminación ambiental y como valor agregado también, pues vamos a obtener lo que es el biogás, el mismo que puede ser utilizado pues en distintas aplicaciones. Bueno, como objetivos principal tenemos, bueno, el general, pues conocer sobre la implementación de energías renovables en la industria, específicamente, pues los biodigestores, donde se expondrá cómo aprovechan desechos de tipo orgánico, con el propósito de promover la disminución de contaminantes liberados directamente al ambiente en el diario vivir de muchos lugares a nivel mundial. Como objetivos específicos, pues tenemos tenemos que conocer los conceptos de qué es un biodigestor y biogás. También comprender los procesos de biodigestión, también explicar las etapas de fermentación metanogénica. Pues también tenemos que reconocer los beneficios ambientales de la biodigestión anaeróbica a la hora pues de ser aplicada. También tenemos que enumerar y describir los tipos de biodigestores, o sea, con sus partes y los más usados en el área rural, porque es el área donde más se da eso. También señalar, las ventajas y desventajas que se conllevan con los biodigestores. Y también tenemos que describir las etapas del proceso pues, que lleva a cabo los biodigestores. Bueno, ahora tenemos lo que es el biogás. Perdón. Bueno, ¿qué es el biogás? Bueno, se da este nombre a la mezcla gaseosa producida por la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Bueno, el biogás es una mezcla, primero que nada es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido de carbono, pero también contiene diversas impurezas. La composición del biogás depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. Bueno, se dice que cuando el biogás tiene un contenido de metano superior al 45%, pues este es inflamable. Bueno, el biogás puede ser de gran utilidad en el campo porque ya que por su valor calorífico puede reemplazar con cierta ventaja a combustibles tradicionales pues que cumplen la misma función.
También la composición típica del biogás es una alta proporción que corresponde al metano, un gas combustible que permite la utilización de este producto con fines energéticos. La actividad agropecuaria y el manejo adecuado de residuos rurales pueden contribuir significativamente a la producción y conversión de residuos animales y vegetales, que esto se llama biomasa. Bueno, en distintas formas de energía, durante la digestión anaeróbica de la biomasa, que son los residuos animales y vegetales, mediante una serie de reacciones bioquímicas, se genera lo que es el biogás, el cual está constituido principalmente por metano y dióxido de carbono. Bueno, este biogás puede ser capturado y usado como combustible o electricidad. De esta forma, la digestión anaeróbica como método de tratamiento de residuos, pues se permite lo que es disminuir la cantidad de materia orgánica contaminante y estabilizándola y al mismo tiempo pues producir la energía gaseosa. Desde una perspectiva de los países desarrollados y en desarrollo, la biotecnología anaeróbica contribuye a cumplir tres necesidades básicas. Como número uno tenemos mejorar las condiciones sanitarias mediante el control de la contaminación. Número dos, tenemos la generación de energías renovables para actividades domésticas. Número tres, tenemos que suministrar los materiales estabilizados, que estos son los bioabonos, como un biofertilizante para los cultivos. Bueno, por lo tanto, la biotecnología anaeróbica juega un importante papel en el control de la contaminación y para la obtención de valiosos recursos como la energía y productos con valor agregado. En las áreas rurales se caracterizan por disponer de grandes cantidades de desechos pues provenientes de las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan pues en esas mismas áreas, como el estiércol de los animales, las cáscaras de las frutas, las hojas, los residuos de la cocina y los demás desechos o los demás materiales orgánicos pues similares pueden teóricamente, ya está comprobado que pueden ser convertidos en energía y en abono que retorna a la tierra de donde fue tomado todas las plantas. Bueno, aquí tenemos lo que son las características del biogás. Bueno, su composición tiene que ser de 55 a 70% de metano y un 30 a 45% de dióxido de carbono. El contenido energético pues tiene que ser de 6.0 a 6.5 kilowatts, equivalente de combustible 0.60 a 0.65 litros de petróleo, límite de explosión pues de un 6 a 12%, temperatura de ignición de 650 a 750 grados Celsius, la presión crítica pues es de 74 a 88, la temperatura crítica tiene que estar a menos 82.5 grados Celsius, la densidad normal de 1.2 kilogramos, el olor pues un huevo podrido porque el olor del biogás desulfurado es imperceptible y su masa molar de 16.043. Bueno, ahora tenemos un poco de historia de cómo surge esto de la tecnología. Bueno, actualmente la tecnología del biogás se usa prácticamente en todo el mundo, especialmente en aquellas zonas donde no hay reservas considerables de combustibles fósiles. En los países en vías de desarrollo, pues la preocupación por el aspecto energético se ha manifestado mediante la proliferación de esquemas de biodificación. Bueno, junto con la propuesta de biogás, aunque todavía no es la suficiente como para prescindir de los combustibles a base de petróleo, bueno, a continuación se reseña la evolución del mundo en el descubrimiento y el uso del biogás. Bueno, todo empieza en 1770 cuando el italiano Volta colecta gas de plátano e investiga su comportamiento. Luego, en 1821, Avogadro identifica lo que es el metano. En 1875, pues ya Popov establece que la formación del biogás se lleva a cabo bajo condiciones anaeróbicas. En 1884, pues ya hay investigaciones de Pasteur sobre la información del biogás a partir de los desechos de animales. Él propone la producción del biogás para su uso en las cisternas de la calle. En 1906, pues en Alemania se construyó la primera planta de tratamiento anaeróbico de aguas residuales.
En 1913, pues el primer digestor anaeróbico con uso de calentamiento. En 1920, pues ya se hace el primer digestor anaeróbico. En 1920, perdón, ya está la primera planta de depuración de gases residuales en Alemania, que provee el biogás recolectado en un servicio de gas público. En 1940, ya está lo que es la adición del uso de residuos orgánicos a la depuración de aguas residuales para aumentar la producción de lo que es el biogás. En 1947, pues ya hay investigaciones que demuestran que los desechos de una vaca puede proporcionar 100 veces biogás que las heces fecales de una pequeña comunidad urbana. En 1950, pues hay una instalación de la primera gran planta agrícola del biogás. En 1951 también se construyeron alrededor de 50 plantas productoras de biogás, alimentadas de una mezcla de aguas residuales y desechos fecales. Problemas técnicos pues llevan al cierre de todas las plantas excepto de dos. En 1990 pues ya se funda la Asociación del Biogás Alemana y en 1997 existen en Alemania más de 400 plantas agrícolas para la generación del biogás. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Isis. Bueno, para continuar con la exposición, yo les hablaré sobre el biogás en el ámbito mundial. Actualmente la tecnología del biogás se usa prácticamente en todo el mundo, especialmente en aquellas zonas en donde no hay reservas fósiles considerables. En los países en vías de desarrollo, la preocupación por el aspecto energético se ha manifestado mediante la proliferación de esquemas de biogasificación, particularmente en los países deficientes en fuentes de energía. Bueno, se ha dado una escala en el número de instalaciones para biogasificación que se supone en operación en varios países que están en desarrollo. Aunque es verdad que el número de esas instalaciones es muy pequeño y hay poca evidencia que respalde la magnitud de los números reportados. Desgraciadamente, los reportes normalmente no mencionan el número significativamente de aventuras sin éxito dentro de la biogasificación. Es bien sabido que la biogasificación ha sido un elemento clave del tratamiento de las aguas residuales en los países desarrollados, casi desde los principios de tratamiento que hay en las aguas residuales, y mantiene este estatus en la mayoría de los sistemas modernos de tratamiento de las aguas. El rol es principalmente como un medio para tratar los sólidos suspendidos en la corriente y los sólidos producidos en tratamiento secundario y terciario de las aguas residuales. En años recientes se ha convertido en medio para tratar muchos desechos industriales. La siguiente. La biomasa. Bueno, es toda sustancia renovable de origen renovable, tanto animal como vegetal. La energía de la biomasa proviene de la energía que almacenan los seres vivos. En primer lugar, los vegetales, al realizar la fotosíntesis, utilizan lo que es la energía del sol para poder transformar las sustancias orgánicas. Después, los animales incorporan y transforman esa energía al alimentarse de las plantas. Estos productos de dicha transformación se consideran residuos, pueden ser utilizados como recursos energéticos. Y existen diferentes tipos de biomasa que pueden ser utilizados como recursos energéticos. Tenemos lo que es la biomasa natural, que es la que se produce en la naturaleza sin ninguna intervención humana. El problema que presenta este tipo de biomasa es la necesidad de gestión de la adquisición y el transporte del recurso al lugar de la utilización. Esto puede provocar que la explotación de esta biomasa sea inviable económicamente. Tenemos también lo que es la biomasa residual, seca y húmeda. Son los residuos que se generan en las actividades de agricultura, leñosos y herbáceos, y ganadería en las forestales, en la industria madera y agroalimentaria, entre otros, y que todavía pueden ser utilizados y considerados como subproductos,
como por ejemplo el acerrín, la cáscara de almendra, las podas frutales, etc. Se denomina biomasa residual húmeda a los vertidos llamados biodegradables, es decir, las aguas residuales urbanas e industriales y los residuos ganaderos, principalmente los purines. La siguiente. La biomasa en energía. Existen diferentes métodos que transforman la biomasa en energía aprovechable. Expondremos los dos métodos más utilizados en este momento, los termoquímicos y los biológicos. Bueno, los métodos termoquímicos, estos son los que se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Están muy desarrollados para la biomasa seca, sobre todo para la paja y la madera. Entre ellos está la combustión, que es la oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire. En esta reacción se libera agua y gas carbónico y puede ser utilizado para la calefacción doméstica y para la producción de calor industrial. Y también la pirólisis. Se trata de una combustión incompleta a alta temperatura, 500 grados Celsius, de la biomasa en condiciones anaerobias. Se utiliza desde hace mucho tiempo para producir lo que es el carbón vegetal. Tenemos también el método biológico. Ahí se encuentra lo que es la fermentación alcohólica. Esto se trata de la fermentación que transforma la biomasa en etanol, es decir, biocombustible. Este alcohol se produce por la fermentación de azúcares, fermentación metánica, que este es otro método biológico en la fermentación metánica, que es la digestión anaerobia de la biomasa. Esta suele utilizar la transformación de la biomasa húmeda en los fermentadores o en los digestores. La biogasificación se define como la descomposición biológica de la materia orgánica de origen biológico en condiciones anaeróbicas, como la formación principalmente de lo que es el metano y el dióxido de carbono. Hay dos características que distinguen el proceso de otras descomposiciones biológicas, que son en condiciones anaeróbicas y en producción de metano. La siguiente. Bueno, procesos de biodigestión. La población microbiana juega un importante papel en las transformaciones de estos residuos orgánicos, especialmente si se considera que disponen de un amplio rango de respuestas frente a la molécula de oxígeno, componente universal de la célula. Esto permite establecer bioprocesos en función de la presencia o en ausencia del oxígeno, con el objeto de tratar adecuadamente lo que son los diversos residuos orgánicos. Tenemos lo que es la digestión aeróbica. La digestión aeróbica consiste en los procesos que son realizados por diversos grupos de microorganismos, principalmente las bacterias y los protozoos, que en presencia de oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en lo que es productos finales inocuos y en materia celular. Este es un proceso mediante el cual los lodos son sometidos a una aireación prolongada por un tanque separado y descubierto. También está la digestión anaeróbica. Esta digestión es un proceso biológico complejo y degradativo, en el cual parte de los materiales orgánicos de un sustrato, o sea, residuo animal y vegetal, son convertidos en biogás, que es la mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un consorcio de lo que son las bacterias, sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno o sus sucesores. En la digestión anaeróbica, los microorganismos, metodológicamente desempeñan la función de enzima y junto con las bacterias no metanógicas constituyen una cadena alimentaria que guarda la relación con las cadenas enzimáticas de las células aeróbicas. La siguiente.
Fundamentos de la fermentación. Etapas de la fermentación metanogénica. Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados hasta ahora dividen el proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica en 4 fases o etapas. Como número 1 tenemos lo que está la etapa de hidrólisis. Este es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de sustratos orgánicos o complejos. Por tanto, es el proceso de hidrólisis el que proporciona los sustratos orgánicos para la digestión anaeróbica. La hidrólisis de estas moléculas complejas es llevada a cabo por la acción de lo que son las enzimas producidas por microorganismos hidrólicos. Como número 2 está la etapa de fermentativa o acidogénica. Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos que pueden ser utilizados directamente por las bacterias metanógicas como el acético, el fórmico y otros compuestos orgánicos más reducidos que tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas en la siguiente etapa del proceso. En tercer lugar está la etapa acetogénica. Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente por organismos metanogénicos, como el acético, y como el etanol, los ácidos grasos y algunos compuestos aromáticos, también deben ser transformados en productos más sencillos como el acetato e hidrógeno a través de las bacterias acetogénicas. Y por último está la etapa metanogénica. En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas actúan sobre los productos resultantes de lo que son las etapas anteriores. Bien. Los microorganismos involucrados en cada fase de digestión anaeróbica. Las especies de microorganismos involucrados en el proceso varían dependiendo de los materiales que serán degradados. Los alcoholes, los ácidos grasos y los enlaces aromáticos pueden ser degradados por la respiración anaeróbica de los microorganismos. En la hidrólisis están las bacterias, las bacteroides, Lactobacillus, Propionibacterium, y esas que observamos ahí. Estos, los microorganismos de mucho menos, son los responsables de la hidrólisis. En la fase acidogénesis, que es la segunda que vemos ahí, están las bacterias como la Clostridium y Ruminococcus. En la mayoría de los microorganismos acidogenéticos también participan de la hidrólisis. En la cetogénesis están los bacteroides y los microorganismos acetogénicos, que son capaces de degradar lactato y etanol, pero no son capaces de degradar ácidos grasos y compuestos aromáticos. En la metanogénesis, están las arqueas metanogénicas, la metanobacterium, la metanosarcina, que en estas, las metanogénicas activas aparecen en la segunda fase de la fermentación, la fase de acidogénesis. Sin embargo, obviamente el número de arqueas aumenta en la fase de la metanogénica. En la metanogénica están las bacterias aeróbicas degradan aproximadamente el 17% de todo el metano en la atmósfera. Además de esto, existen otros grupos de metanotróficos que son capaces de consumir metano sin necesidad de oxígeno. La siguiente. Beneficios ambientales de la digestión. No, la anterior. Beneficios ambientales de la biodigestión anaeróbica. Biogás tiene una amplia variedad de usos, pero al ser un derivado de la biomasa, constituye una fuente de energía renovable.
Existen diversos beneficios derivados del proceso de conversión de residuos orgánicos en biogás. Muchos agricultores se ven obligados a renunciar a su producción, principalmente debido a que sus tierras no presentan rendimientos rentables. Sin embargo, en muchos países la producción de biogás se encuentra subvencionada o presentada por incendios económicos. Por ejemplo, los proyectos MDL, que estos proporcionan a los agricultores un ingreso adicional al que ya tienen. En el caso de la degradación anaeróbica, se generan productos del metabolismo con alto poder energético. Por ejemplo, los alcoholes, los ácidos orgánicos y el metano, los cuales sirven como nutrientes de otros organismos, como ser los alcoholes y los ácidos orgánicos, o bien son utilizados con fines energéticos por la sociedad, como lo que es el biogás. Otro beneficio ambiental importante de las plantas de biogás es la significativa reducción de la presión sobre los rellenos sanitarios. De esta forma se reducen significativamente los costos de la disposición de residuos orgánicos e incluso se obtienen subproductos con valores agregados, como ser el bioabono. Además, el tratamiento anaeróbico de los residuos orgánicos contribuyen a la protección de las aguas subterráneas, reduciendo el riesgo de lo que es la lixiviación de nitratos. Y bueno, esto fue todo. Buenas noches, ingeniero, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Lizy. Y además, yo voy a proseguir hablando específicamente sobre los biodigestores. Para ello, voy a definir qué es un biodigestor. Bien, un biodigestor es un tanque cerrado de cualquier forma, tamaño y material en el cual se almacena basura orgánica mezclada con agua que al descomponerse en ausencia de aire generan biogás, definido por el diseño de la plana en función de las variables del proceso ambientales y de utilización del sistema. Al especificar que se pueden tomar cualquier forma, se está indicando que se utilizan tanques cilíndricos, rectangulares, esféricos, semisféricos, y esto depende de las preferencias del usuario y de las facilidades que se tengan para su construcción, también el lugar donde se va a ubicar y los costos que pueden darse quien desea el biodigestor. Bien, sin embargo, desde el punto de vista físico y del proceso, no se recomienda emplear tanques rectangulares. ¿Por qué? Estos requieren mayor cantidad de materiales de construcción y generan dentro de la masa en digestión zonas de diferente composición y temperatura que impiden obtener mayor provecho del sistema. Además, adelante les voy a exponer sobre los diferentes tipos de biodigestores que hay, y es que hay buenas opciones y económicas y serviciales. Pues. Bien. Componentes de un biodigestor. Los principales componentes de un digestor anaeróbico los constituyen un reactor o contenedor de las materias primas a digerir, un contenedor de gas con los accesorios para salida de biogás, entrada o carga de materias orgánicas primas y salida o descarga de materias orgánicas estabilizadas. Bien, hablemos sobre el número 1, que es el reactor. El reactor corresponde al dispositivo principal donde ocurre el proceso bioquímico de degradación de la materia orgánica. Los reactores de digestión pueden tener forma cilíndrica, cúbica, ovoide o rectangular,
aunque la mayor parte de los tanques que se construyen en la actualidad son cilíndricos. El suelo del reactor está inclinado para que la arena, el material inorgánico, sedimentable y la fracción pesada del afluente puedan ser extraídos del tanque. Los digestores modernos tienen cubiertas fijas o flotante, cuya misión es impedir que escapen olores, conservar la temperatura, evitar la entrada de oxígeno y recoger el gas producido. Pueden estar construidos de distintos materiales, concreto hasta acero inoxidable. La número 2, que sería la entrada del afluente. Normalmente el afluente se introduce por la parte superior del digestor y el sobrenadante se extrae por el lado contrario. La salida del afluente en un digestor de cubierta fija puede haber de 3 a 5 tubos de sobredonante colocados a distintos niveles o un único tubo con válvulas a distintos niveles para la extracción del mismo. Por regla general, se elige aquel nivel que extraiga un efluente de mejor calidad. ¿Qué define la calidad de un efluente? Pues la menor cantidad posible de sólidos va a definir una mejor calidad en un efluente. Bien. Ahora, número 4. Componente número 4 es la extracción de lodos. Las tuberías de extracción de lodo suelen estar colocadas sobre bloques a lo largo del suelo inclinado del digestor. El lodo se extrae por el centro del reactor. Estas tuberías tienen por lo general 15 centímetros de diámetro o van equipadas con válvulas, tapón para evitar obstrucciones y se utilizan para llevar periódicamente el lodo del digestor a un sistema de evacuación de lodos. El sistema de gas como número 5, componente número 5, sistema de gas. El proceso de digestión anaeróbica produce de 400 a 700 litros de gas por cada kilogramo de materia orgánica degradada, según las características del efluente. El gas se compone fundamentalmente de 2, metano y anhídrido carbónico. El contenido en metano del gas de un digestor que funciona adecuadamente variará del 65 al 70% en volumen, con una oscilación en el anhídrido carbónico del 30 al 35%. Un 1 o 2% del gas del digestor se compone de otros gases. Debido a la presencia de metano, el gas del digestor posee un poder calorífico aproximado de 500 a 600 kilocalorías por litro. El sistema de gas lo traslada desde el digestor hasta los puntos de consumo o al quemador de gases en exceso. El sistema de gas se compone de las siguientes partes. Número 1, la cúpula de gas, las válvulas de seguridad y rompedora de vacío, apagallamas, válvulas térmicas, separadores de sedimentos, purgadores de condensado, medidores de gas, manómetros, reguladores de presión, almacenamiento del gas, quemadores de los gases sobrantes. Bien, entonces, ¿qué es la cúpula del gas? Habitualmente la parte superior del digestor, llamada domo o cúpula o también campana de gas, se utiliza para almacenar el biogás que se genera. Esta campana de almacenamiento puede ser rígida o flotante. En algunos casos está separada del digestor y se le llama gasómetro. En los tanques de cubierta fija puede haber también un cierre de agua incorporado para proteger la estructura del tanque del exceso o presión positiva o negativa creada por la extracción del lodo o del gas demasiado rápido, que son las válvulas de seguridad y rompedora de vacío. Las válvulas de seguridad y la rompedora de vacío van colocados sobre la misma tubería, pero cada una trabaja independientemente. ¿Qué es el muestreador? El muestreador consiste en una tubería de 8 a 10 centímetros de diámetro con una tapa de cierre con bisagras que penetran el tanque de digestión a través de la zona de gas y que está siempre sumergida
unos 30 centímetros en el lodo del digestor. Esto permite la toma de muestras del lodo del digestor sin pérdida de presión de gas y sin crear condiciones peligrosas causadas por la mezcla de aire y gas digestor. ¿Qué es el sistema de calentamiento del digestor? Un sistema puede funcionar a cualquier temperatura. Sin embargo, el tiempo que tarda a completar la digestión es variable y está en relación con ella. A medida que aumenta la temperatura, disminuye el tiempo necesario para que se produzca la estabilización del lodo. En general, los digestores modernos funcionan en un rango de temperaturas entre 35 y 37 grados Celsius, que corresponden a un rango mesofílico. Los digestores se pueden calentar de diversos modos, aunque las instalaciones actuales están dotadas, en general, de digestores que se calientan por medio de la recirculación de lodos del digestor a través de un intercambio exterior de agua caliente. El gas del digestor se usa como combustible en la caldera, cuya temperatura óptima de operación es de 60 a 80 grados Celsius. El agua caliente se bombea desde la caldera al intercambiador del calor, donde cede su calor al lado recirculante. En algunos equipos, la caldera y el intercambiador de calor están combinados y el lodo pasa también a través del equipo. Muy bien, vamos a hablar sobre los principales digestores. Tenemos unos ejemplos aquí. Bien, una primera revisión de la apariencia física de los diferentes tipos de plantas de biogás describe los 3 puntos principales de las plantas simples, que serían plantas de globo, plantas de domo fijo y plantas de tambor flotante. La primera es la planta de globo, como la vemos aquí en esta imagen. La descripción es que este tipo de plantas tienen en la parte superior un digestor de bolsa, en la cual se almacena el gas. La entrada y la salida se encuentran en la superficie de la bolsa. Sus ventajas es que son de bajo costo, fácil transportación, poca sofisticación de construcción, altas temperaturas de digestión, fácil limpieza, mantenimiento y vaciado. Sus desventajas, con su corto tiempo de vida, alta susceptibilidad a ser dañada, baja generación de empleo y por lo tanto limitado potencial de autoayuda. El mantenimiento de estos biodigestores puede tener una durabilidad de 20 años. En el caso de presentarse rupturas de pueden ser fácilmente reparadas porque en su mayoría son de plásticos. Al ser reparadas, tiene que ser del mismo material del biodigestor a priori y debe ser usado un adhesivo muy fuerte. La parte reparada debe permanecer seca hasta su endurecimiento por completo. Cuando se necesita el metano, solo se ejerce una pequeña presión sobre la bolsa de almacenamiento, moviendo de esta forma el biogás a donde se necesita. La ventaja de los biodigestores plásticos, como decíamos, es que son económicos. Este tipo de biodigestor, además de ser económico, es fácil de transportar por su bajo peso, en especial en aquellos sitios de difícil acceso. Y otra ventaja es que al ser hermético se reducen las pérdidas. El tipo de instalación de estos biodigestores es muy económica en comparación a otros. Una desventaja es que tiene una corta vida útil, lo que hace necesario montar una nueva instalación cada aproximadamente 3 años. También es que es muy vulnerable a sufrir roturas por condiciones climáticas adversas, por las acciones del hombre, animales y así. Ese es el biodigestor de lobo. Ahora vamos a hablar sobre el biodigestor de domo fijo. Aquí tenemos una imagen
y es que las plantas de domo fijo consisten en un recipiente fijo e inmóvil para gas, que se coloca en la parte superior del digestor. Cuando comienza la producción de gas, la mezcla se desplaza hacia el tanque de compensación. La presión del gas aumenta. El aumento del gas almacenado y con la diferencia de altura entre el nivel de la mezcla en el digestor y el nivel de la mezcla en el tanque de compensación. Una ventaja de este biodigestor es que los costos de construcción son relativamente bajos, tiene una larga vida útil. La construcción subterránea ahorra espacio y protege al biodigestor de cambios de temperatura. Además, su construcción implica la creación de fuentes de empleo. Las principales desventajas son los frecuentes problemas con la permeabilidad para gases de recipiente de ladrillo para el gas. Una pequeña fractura en el recipiente superior puede causar altas pérdidas de biogás. Por lo tanto, las plantas de domo fijo solo son recomendadas cuando la construcción puede ser supervisada por técnicos experimentados de biogás. La presión del gas fluctúa dependiendo sustancialmente del volumen del gas almacenado. Y como decíamos, y es que la construcción es el talón de Aquiles de este biodigestor, puesto que si hay una grieta, ahí tenemos una fuga de gas, una fuga de biogás, y es algo que no andamos buscando. En la imagen podemos ver aquí abajito cómo hay unos operarios trabajando en el biodigestor. Tercero de los biodigestores es el de tambor flotante, también conocido como tipo hindú. Las plantas de tambor flotante consisten en un digestor subterráneo y un recipiente móvil para gas. El recipiente para gas flota ya sea directamente sobre la mezcla de fermentación o en una chaqueta de agua. El gas se recolecta en el tambor de gas que se levanta o baja de acuerdo con la cantidad de gas almacenado. Sus ventajas con su operación simple y fácil de entender. Sus ventajas son su operación simple y que es fácil de entender. El volumen almacenado de gas es visible directamente. La presión del gas es constante, determinada por el peso del recipiente de gas. La construcción es relativamente fácil y los errores en la construcción no llevan a problemas mayores en la operación y en la producción de gas. Pero como cualquier cosa que tiene ventajas, están sus desventajas. Y es que esta tiene altos costos en materiales, puesto que el tambor es de acero y la susceptibilidad a la corrosión de las partes de acero, por lo que la vida útil de la planta es más corta. Además, se tienen costos fijos de mantenimiento para pintar el tambor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la descripción del proceso. Y como número 1 tenemos la molienda. La molienda es recomendable moler el estiércol fresco que se va a utilizar para la digestión, ya que al disminuir el tamaño de los sólidos se está aumentando el área de contacto con los microorganismos encargados de iniciar el proceso. Y pues esas bacterias alegres, claro. En caso de que no se cuente con un equipo para la molienda, esta etapa se puede pasar inadvertida, solo que si se puede hacer, pues mucho mejor. Tomando en cuenta lo anterior, el siguiente paso es vaciar el estiércol con un recipiente adecuado para el acondicionamiento, o bien se puede hacer directamente en el digestor. Hablemos sobre el acondicionamiento. En esta etapa es la más importante del proceso para obtener una solución agua y excreta que garantice la producción del biogás. Para ello se realizan pasos siguientes. La recolección de excreta se hará manualmente directamente del establo y se almacenará en un tanque mezclador por 1 o 2 días, dependiendo del modo de operación.
Claro, es recomendable dejarlos 2 días para permitir que todo el aire se elimine durante esta estancia en el tanque. Y adicionar la cantidad necesaria de agua para obtener una concentración aproximada del 8% en peso de sólidos totales. Bien, carga del digestor. La carga del digestor se hará por gravedad, ya que el estiércol se ha adicionado directamente del estado. La descarga, bien, el efluente se tiene que descargar de la manera adecuada para evitar que se entre aire en el biodigestor. Eso no lo queremos. Bien, los lodos se pueden aplicar como fertilizante y el sobrenadante se puede utilizar como agua en riego. El componente líquido se puede utilizar además para el acondicionamiento de la solución de alimentación y el efluente sólido puede ser tratado para separar las proteínas que contiene, las cuales pueden utilizarse como componente alimenticio para el ganado y los sólidos restantes para el acondicionamiento del suelo del cultivo. Muy bien, ahora terminando la descripción del proceso, vamos a hablar sobre la producción, composición y usos del biogás. Bien, la producción de gas y composición. La producción de gas funciona como indicador tanto de la condición del cultivo como de la eficiencia del desempeño de un digestor. La producción de gas normalmente se trata en términos de volumen de gas producido por unidad de masa de sólidos totales y sólidos orgánicos introducidos. El volumen esperado de gas por unidad de materia orgánica es función del tiempo de retención y otras características operacionales, así como la naturaleza de los desechos. La velocidad de producción de gas que se usa como parámetro de la digestión de un desperdicio dado es aquella que es característica del cultivo, una vez que ha alcanzado el régimen permanente. La producción de gas es un parámetro particularmente útil, pues es fácil reconocer, además de que da una respuesta inmediata a una condición adversa. La producción de gas, cuando se usa como parámetro, no se debe interpretar como completamente independiente de la composición de gas. El gas de interés en la composición, es el metano. Ahora hablemos sobre los usos del biogás. Y bien, que la gran variedad de biomasas existentes, unida al desarrollo de distintas tecnologías de transformación en energía como la combustión directa, pirólisis, gasificación, fermentación, digestión anaeróbica, que los mencionaban mis compañeros anteriormente, permiten plantear una gran cantidad de posibles aplicaciones, entre las que destacan la producción de energía térmica, la electricidad, gases. Y bien, aquí en un diagrama podemos visualizar mejor. Tenemos la generación de electricidad, tenemos los quemadores, que serían estufas, infrarrojo, lo que nos generaría calor, igual que las lámparas, que además de iluminarnos nos dan calor, motores que nos dan potencia mecánica. También en esta ilustración podemos ver cómo la biomasa que se aprovecha y se procesa en los biodigestores nos da biogás, y podemos producir energía térmica, energía eléctrica, biocombustibles, gases combustibles. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, y es que en la producción de energía térmica, el aprovechamiento convencional de la biomasa natural y residual, los sistemas de combustión directa son aplicados para generar calor, el cual puede ser utilizado directamente. Un ejemplo de ello es para la cocción directa de alimentos. También está la producción de energía eléctrica, obtenida minoritariamente a partir de la biomasa residual. ¿Qué es la biomasa residual? Restos de cosecha y poda, y principalmente a partir de cultivos energéticos leñosos de crecimiento rápido y herbáceos. También se utiliza el biogás resultante de la fermentación de ciertos residuos para generar electricidad. El rendimiento neto de la generación de electricidad en las plantas de biomasa es baja, del orden del 20% referido a su poder calorífico inferior. Ello se debe fundamentalmente al pequeño tamaño de la planta de producción.
La caldera tiene un rendimiento moderado al quemar un combustible de alto contenido en humedad y su consumo en servicios auxiliares es alto, por encima del 8% de la producción total de electricidad en salida de alternador. Una posibilidad de incrementar el rendimiento energético en el uso de la biomasa es la cogeneración de calor y electricidad. La condensación de vapor supone una evacuación de parte de ese calor de condensación en forma de vapor de baja temperatura o también como agua caliente para usos industriales, domésticos, que suponen un aumento en la eficiencia energética. Para ello se deben disponer de una turbina de contrapresión o bien para hacer una extracción de vapor con volumen significativo en la zona de baja presión de la turbina. Se instalan los intercambiadores de calor adecuados y se pueden obtener rendimientos globales de entre un 40 y 60%. Hablemos de los biocombustibles. Y es que existe la posibilidad ya legislada de alimentar los motores de gasolina con bioalcoholes y los motores diésel con bioaceites. No es noticia nueva, pero todavía no los usamos tanto. Se sigue usando los derivados del petróleo. Bien. Ahora hablemos del último, que es la producción de gases combustibles. Esta es una aplicación poco utilizada actualmente, que consiste en la descomposición de la masa en un digestor para obtener un gas cuyo compuesto combustible es básicamente, yo sé que ustedes saben, metano, claramente, pero también contiene nitrógeno, vapor de agua y compuestos orgánicos. El proceso es adecuado para tratar biomasa de elevado contenido en humedad y poco interesante en otras aplicaciones, bien por su calidad o por la poca cantidad disponible. El gas obtenido es de bajo poder calorífico, pero útil en aplicaciones térmicas en el propio entorno ganadero o agrícola, suministrando luz y calor. En el caso de instalaciones de mayor tamaño, se puede llegar a colocar motores diésel de hasta varios cientos de kilovatios de potencia para la generación de electricidad. Existen ejemplos industriales, los cuales nos podrían dar una guía para que se puedan aplicar en un futuro. Muy bien, la producción de gas se puede controlar adecuándola a la demanda. Incluso puede hacerse que durante varias horas el digestor se mantenga embotellado sin producir gas durante los periodos en los que no existe un consumo energético. Otra posibilidad para la producción de gas es el empleo de un gasificador que inyecta aire u oxígeno y vapor de agua. Opera a elevada temperatura, claramente a unos 1200 grados Celsius. Ni quiera Dios tocar eso. Con lo cual, la cinética de las reacciones es más alta. El gas contiene CO2, pequeñas concentraciones de metano, nitrógeno y vapor de agua. Tiene un poder calorífico medio. Existen varias alternativas de gasificación. El lecho fijo sirve para tratar pequeñas cantidades de biomasa, mientras que los lechos de fluido tratan mayores cantidades, siendo estos utilizados para la generación de electricidad. El problema operativo de la gasificación se une al de la producción de alquitranes y otros compuestos orgánicos pesados. Esto hace posible la combustión del gas en equipos industriales, calderas y hornos o en motores diésel para generación eléctrica, pero dificulta la extensión o turbinas de gas en sistemas eléctricos de alta eficiencia. La alternativa es purificar el gas, pero es caro. Y pues nadie va a querer eso. Ahora hablemos sobre la producción de abono orgánico. En el proceso de la digestión anaeróbica y la producción de biogás, deja como residuo un lodo compuesto por el material no atacado por las bacterias y por el material no atacado por estas. Este lodo, conocido como efluente, constituye un fertilizante orgánico de muy buena calidad. Como el proceso solo remueve los gases generados en el lado, deben conservarse los nutrientes originales contenidos en la materia prima.
Estos quedan en forma más concentrada y pueden ser absorbidos más fácilmente, mejorando las características fertilizantes del material. La aplicación del efluente al suelo le trae beneficios a los que se alcanzan con cualquier materia orgánica. Es decir, que actúa como mejorador de las características físicas, facilitando la aireación, aumentando la capacidad de retención de humedad, la infiltración de agua y la capacidad de intercambio catiónico. Las sustancias orgánicas en los fertilizantes. Así como hay sustitutos orgánicos para los nutrientes nitrógeno, potasio, fósforo, de un fertilizante orgánico, no existe sustituto artificial para otras sustancias como proteínas, celulosa, lignina. Todas ellas contribuyen a incrementar la permeabilidad e higroscopía, mientras que previenen la erosión y mejoran las condiciones generales de la agricultura. Las sustancias orgánicas, además, contribuyen a la base para el desarrollo de los microorganismos responsables de convertir los nutrientes del suelo en una forma que pueda fácilmente ser incorporada por las plantas. Los nutrientes y organismos del suelo, debido a la descomposición y agotamiento de parte de su contenido orgánico, los dos digeridos proporcionan nutrientes de acción rápida que fácilmente entran en la solución del suelo, quedando inmediatamente disponibles para las plantas. Simultáneamente sirven como nutrientes primarios para el desarrollo, perdidos a través de la exposición al aire durante el esparcimiento de lodo sobre los campos. La reducción de la erosión del suelo. La materia húmeda y los ácidos húmicos presentes en los lodos contribuyen a una humificación más rápida que a su vez ayuda a reducir la velocidad de erosión, incrementando el suministro de nutrientes, la higroscopía, etc. El contenido del humus estable formada con lodos digeridos es el doble de la que se puede lograr con el estiércol. O sea, súper nice. Además, se ha demostrado que la actividad de los gusanos de tierra se estimula más al fertilizar con lodos que fertilizando con estiércol del establo. ¿Qué podemos concluir con esta exposición? Es que el biogás resulta un combustible barato y útil, sobre todo en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. El uso de la biomasa aporta obviamente beneficios que no solo son energéticos. Su transformación se convierte en beneficiosa y necesaria para el entorno. Es un sistema idóneo de eliminación de residuos con la subsiguiente mejora del ambiente rural, urbano e industrial. Puede ser además un modo de equilibrar determinados excedentes agrícolas en el sector rural. La principal forma de contaminación es el estiércol, que genera malos olores y polución con nitratos al agua de consumo. La opción del uso del estiércol permite responder a una demanda de la sociedad de las actividades agrícolas ganaderas, que deben ser más respetuosas con el ambiente y en particular deben promover la reducción de posibles fuentes de contaminación. La eficiencia de esta tecnología en la resolución de problemas en materia del medio ambiente, especialmente su funcionalidad, en este caso, será el medio de difusión más eficaz para que en el corto o mediano plazo se generalice la implantación de esta sencilla tecnología de los biodigestores productores de biogás. Con esto les doy las gracias por su atención. Espero hayan comprendido todo. El video está público, así que creo que pueden comentar. Tal vez ya aclarar alguna duda. Y muchas gracias, ingeniero. Espero les haya gustado.